capítulo 6, y dice la palabra de Dios en el versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Este texto nos habla, entre otros temas, de la ansiedad, que es uno de los problemas que está afectando más a nuestra sociedad. Hoy dicen que más de 50 millones de personas aquí en los Estados Unidos sufren de ansiedad. En el 2015 la Universidad de Boston hizo un estudio a este respecto, confirmando que la ansiedad ha superado la depresión y todas las demás enfermedades mentales aquí en los Estados Unidos. Aún dentro de las naciones desarrolladas, Estados Unidos es una de las naciones con mayores niveles de ansiedad. El uso de antidepresivos aquí en los Estados Unidos es súper alto. Básicamente 11% de toda la población está usando antidepresivos. Obviamente que hay otras razones, pero el hecho de todo es que 11%, comparado por ejemplo con otro país como Corea, que en Corea básicamente es 1%, Chile también 1%, pero acá en Estados Unidos 11% de las personas están con algún tipo de medicamento antidepresivo. Y, y aunque el pasaje aquí el Señor se centra especialmente en la ansiedad con respecto a las necesidades materiales, vamos a aprender principios que se aplican a todas las áreas de nuestra vida con respecto a la ansiedad. La palabra ansiedad es la palabra en griego merimá, que quiere decir, que está compuesta por dos palabras. Una quiere decir dividir o separar, y la segunda, mente. La ansiedad literalmente significa la condición que divide nuestra mente, que divide nuestra mente. En el
en esos devocionales de nuestro pan diario encontré una definición que me pareció muy buena, refiriéndose a la preocupación, a la ansiedad. Dice, la preocupación se define como una constante gotera que merodea en la mente hasta que abre un canal en el cual todos los demás pensamientos son drenados. La preocupación se define como una constante gotera que merodea en la mente hasta que abre un canal. Lo que estaba diciendo también la palabra, que divide nuestra mente y casi que mejor dicho que a manera como el black hole, ¿no? Que absorbe todo lo que está a su alrededor, toma todos los pensamientos que hay en nuestra mente y los drena al punto que la persona cae en ese estado obsesivo, ¿no? Que no puede pensar en absolutamente nada más, sino en eso que está consumiendo su mente, que lo está llevando a ese estado de preocupación. Eh, la palabra preocuparse también, dice en el inglés de antaño, la tomaron de una palabra de Alemania del oeste, Wurgen, que significa estrangular, ahogar, ¿cierto? Y eso nuevamente es lo que produce la ansiedad. Y ustedes se dan cuenta que una persona cae en un estado de ansiedad también sufre a veces esos ataques que dicen de ansiedad que literalmente no puede ni siquiera respirar, ¿no? Entonces fíjense, lo que está ocurriendo en su mente, que esa preocupación está ahogando todos sus pensamientos, llega a un punto que empieza a reflejarse también en su cuerpo de no poder ni siquiera respirar. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos a cómo descansar en el Señor. Va a ser un gran testimonio cuando las personas ven la paz que hay en nuestra vida, el descanso que el Señor trae a nuestro corazón. Y esto ha afectado tanto, digamos, la población que en las últimas 3 décadas, según el psicólogo Robert Lehigh, dice, el estudiante promedio de high school, escuchen esto, tiene el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico en, en los años 50. Imagínense, el estudiante promedio de high school tiene el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico en la década de los 50. Y es que la preocupación, la ansiedad es una fuerza tremenda. Puede deformar nuestra personalidad, ¿sí o no? Roba nuestro gozo, secuestra nuestra paz, estropea nuestras relaciones, obviamente licia nuestra fe, afecta nuestra utilidad al Señor y arruina nuestro testimonio. La ansiedad es un pecado, porque la Biblia el Señor nos manda que no estemos ansiosos. Acá solamente quiero, obviamente, hacer la anotación. Si alguna parte muy minúscula de la población tiene alguna condición eh, psicoquímica o como se llame en su mente y la persona necesita medicación o alguna cosa así, no estoy acá no condenando a, a las personas, pero en general, para la mayoría de nosotros, realmente la ansiedad es un pecado, porque el Señor nos manda que no nos preocupemos, es un mandamiento. No se preocupen. En ese texto que leímos el Señor 3 veces nos vuelve a repetir, ¿cierto? No se preocupen. Y necesitamos nosotros, digamos, entender que como todo pecado es significativo y nos daña. Lo digo que a veces nosotros pensamos de pronto en la ansiedad como un pecado de ligas menores, ¿no? Y de pronto otros pecados de ligas mayores sí consideramos otras cosas, pero no.
todo lo que es pecado nos va a dañar, nos va a afectar. Y las buenas nuevas es que el Señor ha venido para hacernos libres de nuestro pecado. Él ha venido para darnos descanso a todos los que estamos trabajados y cargados. Él ha venido para darnos paz en medio de este mundo. Amén. Por otra parte, también nos damos cuenta de la ansiedad y la preocupación es una de las armas preferidas de Satanás. Y digo porque cuando nosotros somos tentados, digamos, por ejemplo, en el área de alguna adicción o en el área sexual o de pronto con cosas de avaricia, es como más intuitivo para nosotros pensar que Satanás está tratando de asaltar nuestras mentes. Pero cuando se trata de la preocupación o la ansiedad, el diablo todavía, digamos, tiene mucha más ventaja para para poder infiltrar nuestro pensamiento sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, por eso la importancia de todas formas, en ningún momento voy a estar preocupado. Ese tiene que ser nuestro estado regular, nuestro estado como personas llenas del Espíritu Santo, es que no vamos a estar ansiosos, no vamos a estar preocupados, no vamos a estar en un continuo desasosiego, no. Como personas llenas del Espíritu Santo de Dios, vamos a poder tener la paz, el descanso, el gozo del Señor. Amén. Entonces, cualquier cosa que venga a tratar de robarnos ese descanso, tenemos que entender que puede ser un ataque de las mismas tinieblas. Y obviamente que el engaño del diablo es que Satanás no viene a decirte, hola Juan, vengo a angustiarte, vengo a robar tu paz, no quiero que estés, que goces del descanso del Señor, ¿cierto? Entonces empecemos a preocuparnos, yo te ayudo. No, el diablo obviamente lo que viene y se infiltra en mi mente es, no, es que, no, sí, qué angustia eso, y qué preocupación, no, yo no tengo fe, por eso es que esto y lo otro, y empiezo a sentir todos los pensamientos del diablo, los empiezo a poner como si fueran míos, como si fueran propios. Y estoy diciendo esto porque yo me he dado cuenta que, digamos, hoy día, en medio que nos hemos modernizado más en nuestra cultura, cada vez, aún desde los púlpitos, se enseña menos de esta batalla espiritual que estamos luchando en nuestra mente contra demonios. Y es la realidad. O sea, si el diablo logra callar a todos los predicadores para que nunca jamás se mencione la actividad satánica, el diablo está ganando la pelea facilísimo, porque ni siquiera sabemos que tenemos un enemigo con el cual estamos peleando. Entonces, es importante que nosotros le pidamos al Espíritu de Dios, ¿no? Que Él nos muestre y al estar llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios inmediatamente nos alerta cuando el enemigo está tratando de asaltarnos. Amén. Por eso todas las mañanas, como he venido repitiendo, necesitamos, apenas nos levantamos, Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo. No voy a poder vivir este día en victoria si no estoy lleno de tu Espíritu Santo. No voy a poder estar libre de la preocupación a menos que esté lleno de tu Espíritu Santo. No voy a poder ser libre de la ansiedad a menos que tu Espíritu Santo llene mi corazón. Amén. Entonces, en este pasaje, miren, el Señor le dice en Mateo 6:25, Cristo dice, no te preocupes. En Mateo 6:31 dice, deja de preocuparte. Y en Mateo 6:34 dice, no empieces a preocuparte. Entonces, en un comienzo, la primera vez, no te preocupes. Después le dice, si ya empezaste a preocuparte, stop it, ¿cierto?
deja de preocuparte. Y si por la gracia mía no te has preocupado, entonces en el 34 dice, ni empieces. Pero de todas formas el Señor nos dice, no debemos preocuparnos. Amén. Ahora, la razón por la cual no debemos preocuparnos en medida que vemos el pasaje, Cristo hace una alusión a Él como Señor, hace también una alusión al Padre Celestial y también al Rey del universo. Y nos vamos a dar cuenta que la forma como por fin vamos a poder nosotros ser libres de la preocupación es estableciendo esa relación con Cristo como mi Señor, con Dios como mi Padre y con el Rey, ¿cierto? Cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les van a ser añadidas. Cuando yo establezco esa relación con Él como mi Rey, eso es lo que va a causar que yo sea libre de la ansiedad. Miren en el versículo, digamos, el texto clave está en el versículo 24, dice Cristo, ninguno puede servir a dos señores. Voy a estar dividido. No puedo servir a dos señores. Y se dan cuenta, eso no es lo que hace la preocupación, que divide mi mente, divide mi corazón, divide mis intereses. Pero en el momento, porque fíjense, Cristo dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y en el 25 dice, por tanto les digo. O sea, en el 24 el Señor está estableciendo como la causa, ¿no? Y en el 25 dice, por tanto, consecuentemente, les estoy diciendo, no se preocupen. Amén. Entonces, es de establecer esa relación con Cristo, con Dios, lo que me va a hacer libre. Entonces, miren, en primer lugar, vamos a ser libres de la ansiedad al someternos al Señor. Si yo me someto a Cristo, si yo estoy totalmente sometido a Cristo, la ansiedad no va a poder gobernar en mi vida. Amén. Si yo me someto, diciéndolo de otra manera, como de pronto a veces lo hemos escuchado, si yo me hago esclavo de Cristo, no voy a ser esclavo de nada más. En el momento que yo soy totalmente esclavo de Jesucristo, al ser esclavo de Cristo, Él me hace libre. Amén. Cristo nos ha venido a ser libres y cuando soy, aún como lo estamos diciendo, en términos del pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo los liberta, ustedes serán ¿qué? Verdaderamente libres. Dijimos, acabamos de decir, la ansiedad es un pecado. Entonces, si me hago esclavo de Cristo, Él me hace libre también de ese pecado que es la ansiedad. Amén. Entonces vamos a ser libres de esa manera cuando yo ya no estoy sirviendo a dos señores. El único Señor a que yo sirvo es al único Señor verdadero, a Jesucristo. Y por lo que lo estoy sirviendo a Él, la consecuencia de que solamente le estoy sirviendo a Él es que yo voy a ser libre también de la ansiedad. Entonces, determino eso, o sea, a quién voy a obedecer, a quién voy a someterme, a quién me voy a sujetar. En el momento, este es el punto, para hacerlo todavía más claro. En el momento que yo decido servir al Señor yo, ¿ya? No estoy sirviendo a Cristo, decido servir al Señor yo. En ese momento que yo decido servir al Señor, yo voy a estar ansioso, voy a caer en preocupación, voy a estar ahí patinando sobre mí mismo. En el momento que yo decido servir, amar, obedecer a cualquier otro ídolo, porque un ídolo es todo aquello al que yo sirvo antes que a Dios. La consecuencia de eso siempre va a ser la misma. Voy a estar
en una situación de angustia, voy a estar en una situación de ansiedad, mientras que cuando sirvo solamente al Señor, Él mismo me va a hacer libre de esa ansiedad. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice, todo pensamiento y todo argumento que se levantan contra el conocimiento de Dios va a ser, ¿cierto?, sujeto a la obediencia de Cristo. Yo estoy sirviendo a Cristo, estoy siendo lleno del Espíritu Santo y viene este pensamiento de ansiedad. En ese mismo momento, en el poder del Espíritu Santo, ese pensamiento de ansiedad, ¿cierto?, va a ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. No, Jesús es mi Señor. Él me da descanso. Él es quien está a cargo de mi vida. Él, ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Él es mi pastor. Nada me va a faltar. Él tiene contados los cabellos de mi cabeza. ¿Ya? Entonces, viviendo en el poder del Espíritu Santo, todo es el más mínimo pensamiento de ansiedad inmediatamente va a ser llevado cautivo a la obediencia de Jesucristo. Amén. Pero entonces la necesidad por eso de que nosotros establezcamos realmente a Cristo como nuestro Señor, que seamos esclavos de Jesucristo. Yo mismo cuando estaba pensando en esto, yo decía, Señor, ¿cómo somos de torpes? En el sentido de que esa tanta lucha que a veces tenemos para nosotros finalmente rendirnos totalmente al Señor. Y no nos damos cuenta que si no lo hacemos, de todas maneras nos estamos rindiendo a una cantidad más de ídolos, una cantidad más de problemas en nuestras vidas. La única forma que somos realmente libres es cuando nos rendimos a Jesucristo, cuando somos esclavos de Cristo. Amén. Esa, no más desde este punto de vista. Yo decía, no más desde este punto de vista. Si yo me hago totalmente un esclavo de Jesucristo, me hago su siervo, si establezco a Cristo como el Señor absoluto de mi vida, voy a ser libre de la preocupación. Así no tuviera ningún otro beneficio, solamente en eso digamos que valdría la pena. Pero eso se expande a todas las áreas de nuestra vida. Dios sabe, Él es el mejor amo y Él sabe cómo tener nuestras vidas en absoluta bendición. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Y, y esto es importante, digamos, este concepto de que nosotros somos esclavos de Cristo. Porque en la Biblia aparece esa palabra, la palabra curious, que es la palabra, la palabra curious es la palabra Señor, ¿no? De que Cristo es el Señor. Aparece 747 veces en el Nuevo Testamento. Y fíjense que aún los medios hermanos del Señor Jesús, Santiago y Judas, cuando están escribiendo las epístolas, ellos se refieren, ¿cierto? Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. Santiago, Judas, esclavo del Señor Jesucristo. O sea, Cristo es tan grande. Nosotros tenemos una connotación negativa de la esclavitud, obviamente por los abusos que ha habido en la humanidad a través de la historia. Pero lo que quiero decir, Cristo es tan absolutamente glorioso como Señor que es realmente un privilegio. Es un absoluto privilegio yo poderme llamar esclavo de Jesucristo. Es una bendición. Y los apóstoles lo habían entendido, ellos por eso lo decían con alegría y con gozo, hasta con orgullo, jactándose en el Señor. Yo soy esclavo de Cristo. Como en ese sentido que estoy totalmente rendido delante de su majestad, delante de su gloria, delante de su poder. Y este es el estado de mayor bendición en que nosotros podemos vivir. Uno más de estar de esa manera siendo libres de toda ansiedad, ¿cierto? Porque somos suyos. En, en los 1900 hubo un predicador evangelista bien conocido que se llamaba John Wesley, que yo creo que ustedes todavía
ven por ahí iglesias wesleyanas, colegios wesleyanos, etcétera, etcétera. Y en una ocasión, eh, la casa de Wesley se incendió. Entonces llegaron, ¿cierto? Los, las personas no a avisarle, señor Wesley, ¿cierto? Su casa se incendió, no quedó absolutamente nada. Entonces todo el mundo estaba esperando, bueno, ¿cuál sería la reacción? Ay, Dios mío. Y entonces el hombre inmediatamente lo que dice, bueno, esa casa, ¿cierto? El Señor me había puesto de mayordomo sobre esa casa, me ha librado de una responsabilidad más por el momento. Eso fue todo lo que dijo. Y fíjense que y es verdad, todas las cosas son suyas. Nosotros somos mayordomos, todas las cosas son, aún nuestra propia vida ya no nos pertenece porque Él la compró con su sangre. Pero fíjense, si logramos entender eso, que Dios Padre entregó a su Hijo por nosotros, dio lo más precioso. ¿De qué nos debemos entonces hoy estar preocupando? Si el Señor ya dio lo más precioso, dice que si Él entregó, no escatimó ni aún a su propio Hijo, que si acaso juntamente con su Hijo no nos has dado todas las demás cosas. Entonces, ¿por qué vamos a estar nosotros preocupándonos? Amén. Él es nuestro sustentador. Y acá el Señor nos está diciendo, miren, dice, por tanto no se afanen por su vida. Literalmente, ahí es como la palabra, no se afanen, ¿cierto? Porque todavía tienen aliento. Y el Señor está diciendo, si Dios les provee el aliento de vida, Dios les va a proveer todas las demás cosas que ustedes necesitan. Todas las demás cosas. Si Dios les está proveyendo vida, Él les va a proveer alimento. Si Dios les está proveyendo un cuerpo, Él les va a proveer el vestido. Si Dios les está proveyendo, ¿cierto? Él va a proveer absolutamente todas las cosas. Él es nuestro sustentador. No más la bendición del aire que respiramos, ¿no? Que al día cada uno de nosotros consumimos alrededor de 14.000 litros de aire. Y el Señor también nos los provee, amén. Y si nos provee ese aire, nos va a proveer todas las demás cosas que necesitamos mientras Él quiera producirnos aliento. Entonces, que de esa manera nosotros podamos vivir libres de toda preocupación y, y cuando lo hacemos vamos a vivir en verdadera libertad, como lo estaba señalando. No debemos confiar en nada más, sino solamente en el Señor. Y, ni, y, y ningún tipo de seguridad material nos va a hacer libres de la preocupación. Nada. ¿Qué necesitas para no volver a preocupar? Si yo les pasara una lista, ¿qué quieres para que nunca más te vuelvas a preocupar? Bueno, la mayoría de las personas seguramente todos anotaríamos cierta cantidad de dólares ahí. Pero lo único cierto es que nada, absolutamente nada nos va a hacer libres de la preocupación, excepto el estar descansando en las manos del Padre. Amén. Que en segundo lugar leemos, seremos libres de la ansiedad al confiar en tu Padre Celestial. Que Jesús en el 31 dice, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque su Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Amén. Nuestro Padre. Y acá es importante que nosotros cada día aprendamos a conocer más a nuestro Padre, a Dios como nuestro Padre. Es algo que por lo que personalmente yo le he pedido a Dios en estos días, que Él me ayude a conocerle más como Padre. Yo creo que hasta el día de hoy yo he conocido más, digamos, a Cristo como Señor
ha sido de pronto más natural, pero a Dios como mi Padre es una de las cosas que le estoy pidiendo. Yo quiero conocerte mejor de esa manera, porque nuevamente es para mí, aun cuando oro, yo me doy cuenta que es más fácil para mí el default de Señor antes que Padre, ¿ya? Y nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, Jesús la mayoría de las veces cuando estaba hablando u orando, se refería más a Dios como su Padre, ¿no? En Juan 17, Padre, 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 aún como también nos enseñó en el Padre Nuestro. O sea, en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que eh, todos los profetas habían revelado a Dios como, como Señor, digamos, como el Todopoderoso, en todos los otros nombres de Dios, pero es Cristo el que nos revela a Dios como el Padre. Y miren esta escritura acá que encontré en Mateo 11, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, otra vez, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y él también nos dice que si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que hacernos y volvernos como quién, como niños. Y otra dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, escuchen esto, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, escuchen esto, y aquel al quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie nos puede revelar al Padre sino el Hijo. Solamente el Hijo nos puede revelar al Padre. Y en medida que esa revelación del Padre sea mayor en nuestras vidas, vamos a estar despreocupados de todas las cosas. Vamos a estar en ese descanso de que si yo siendo malo le sé dar buenas dádivas a mis hijos, cuánto más mi Padre Celestial me dará buenas cosas. Amén. Que Jesús dice, ¿por qué se preocupan? Si su Padre Celestial sabe ustedes de qué cosas tienen necesidad. Y piensen de verdad en un niño. Los niños, ¿de qué están preocupados cuando están en los brazos de sus padres? Pero nosotros somos de pronto hijos esquivos, que no hemos permitido, ¿cierto?, que el Padre nos abrace como Él quiere y por eso empieza toda esa preocupación sobre nuestras vidas. Ahora, entre otras cosas, lo que dijo el psicólogo Leahy del estudiante promedio de high school, qué triste, ¿no? Que digámoslo así, sacaron a Dios de las escuelas, ¿no? Cuando sacaron la oración y sacaron la instrucción bíblica. Y fíjense, parece entonces ahora que esa generación huérfana. Y con ese sentido de ser huérfano, viene obviamente toda esta angustia existencial y toda esta preocupación y toda esta ansiedad en que vivimos hoy día. Porque definitivamente aquí Cristo establece por qué se preocupan si su Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Amén. Entonces, que podamos crecer en esa relación con nuestro Padre, que podamos tener esa identidad como hijos de Dios. Hay un irreemplazable sentido de pertenencia, de cuidado, de protección. Nada nos puede dar total seguridad excepto la paternidad de Dios en nuestros corazones. Amén. Entonces el poder confiar que nuestro Padre nos ha hecho sus herederos, que somos coherederos con Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Que el Espíritu nos lleva a clamar, Abba, Padre. Que eso también es eh, para mí ha sido, digamos, revolucionario. Que nuevamente les digo, yo me sentiría
así como casi como medio confianzudo con Dios de decirle papi. Naturalmente, eso sería como mi instinto, de decirle a Dios como que papi me sentiría como si yo fuera, como si yo, sí, como confianzudo pues con Dios. Pero fíjense que esa es mi carne, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios gime en lo más profundo de mi interior para que yo diga, Abba, Padre, que el Espíritu de Dios me está diciendo, sí, Señor, llámalo papi. Eso es lo que significa Abba, ¿cierto? Que Él es nuestro papá, Él es nuestro papi, que Él es nuestro Abba Dios, Abba Padre. Amén. Entonces, que el Espíritu de Dios nos enseñe más y más esa revelación de que somos sus herederos, de que Él es nuestro Padre. Y acá Jesús está diciendo, el Padre sabe, al Padre le interesa, al Padre le importa lo que está pasando con tu vida y el Padre puede. Entonces no te preocupes, ¿no? Porque Él sabe, a Él le interesa y Él puede hacer lo que necesita hacer para darte bendición. Y el Señor, entre otras cosas, pues utiliza la misma creación, ¿no? Miren las aves del campo. Ustedes cuando los han visto sembrando, cosechando, Dios las alimenta. Miren las flores, cómo el Señor las viste de hermosas, ¿cierto? Que el Señor, digamos, siempre las mantiene a la moda. Las aves también, aun cuando migran, el Señor les da hasta vacaciones a las aves, ¿cierto? Cuando van o a calentarse o a escapar del frío, o cuando van a esto, Dios hasta les da vacaciones. Entonces dice, ¿por qué ustedes entonces se preocupan? Amén. Y, y nuevamente, aún por nuestra salud, necesitamos aprender a descansar en el Señor. Más y más estudios de medicina están hablando de esas consecuencias de la preocupación, de esas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Un doctor dijo, la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas, todo el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, no podemos nosotros darnos el lujo de poner a nuestro cuerpo en ese trote todos los días, sino más bien descansemos. Y por último, seremos libres de la ansiedad al servir al Rey eterno, que es cuando acá Jesús nos está diciendo, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ese versículo lo sabemos de memoria, ¿cierto? Que Dios nos ayude realmente a aplicarlo. Y es ese sentido de que nosotros, ¿por qué no nos vamos a preocupar? Porque somos parte del reino. Porque el Señor dijo, no teman manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. No teman, mi Padre les ha placido darles el reino. Ustedes son parte ahora del reino. Busquen primeramente ese reino y todas las demás cosas les serán añadidas. No empieces a preocuparte, solamente agrada a Dios nuestro Rey. Y en medida que más busquemos del reino, el Espíritu de Dios producirá en nosotros una más profunda convicción de que todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas de acuerdo a las riquezas de su reino. Amén. Al vivir para el reino, nuestros ojos, digamos, serán esto, digamos que es importante. Cuando yo estoy buscando el reino, cuando yo estoy buscando el reino, en ese momento, digamos, mis ojos son introducidos hacia el reino de Dios y yo empiezo entonces a ver las riquezas del reino. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No, si soy desobediente y no estoy buscando el reino de Dios, voy a estar ciego y esto es todo lo que yo estoy viendo, lo que estoy buscando.
Pero si yo soy obediente y estoy buscando el reino de Dios, entonces, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento cuando el Señor le abre los ojos a Giezi, el siervo de Eliseo? Que en ese momento estoy buscando el reino de Dios y al estar buscando el reino de Dios, al tener mis ojos, también como el apóstol dice en Colosenses, tengan la mira en las cosas del cielo, en las cosas de Cristo. En ese momento entonces mis ojos son abiertos a las infinitas riquezas del reino de Dios. Y yo sé que mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces la importancia de que seamos obedientes y busquemos el reino de Dios y de esa manera el Señor nos va a hacer libres de toda preocupación, sabiendo que ese reino de Dios es un reino de poder. Amén. Que el reino de Dios no consiste en palabras, que el reino de Dios consiste en poder y que el Señor entonces así va a suplir todas mis necesidades porque a Él le ha placido darnos el reino. Amén. Bueno, amén. Dejemos ahí, entonces pongámonos en pie en esta tarde y démosle gracias a- al Señor. Gracias, Padre. Levantemos nuestras manos. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde, bendito Rey. Gracias porque tú nos quieres llenos de tu paz, Señor. Tú nos quieres llenos de tu descanso. Tú nos quieres llenos de tu gozo. Gracias por ello, Señor. Padre, perdónanos en esta tarde por tantas veces que hemos andado angustiados, que hemos andado llenos de ansiedad, que hemos andado, Señor, llenos de opresión, Señor, de preocupación. Tú nos mandas en tu palabra que no nos preocupemos. Y hoy queremos, como hemos aprendido de tu palabra, acercarnos a ti y pedirte que nos ayudes a establecer esa verdadera relación contigo, nuestro Dios. Señor Jesús, no queremos servir a ningún otro falso Señor. No queremos, no queremos servir a ningún ídolo. No queremos servirnos a nosotros mismos, porque todo eso solamente nos trae preocupación. Todo nos trae angustia. Ninguno puede servir a dos señores. Solamente queremos servirte a ti, bendito Cristo. Y sabemos que seremos libres de la angustia, Señor. Sabemos que cuando tú eres nuestro Dios, cuando tú eres nuestro Señor, vas a gobernar totalmente en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahora este sentido de libertad, de descanso, de gozo, de que tú estás en control, que todas las cosas están sujetas a tu nombre, Jesús. Gracias te damos por eso. Y Padre, queremos conocerte más en verdad como lo eres, como nuestro Padre. Cada día poderte decir, Abba, Padre. Cada día poder descansar en tus brazos eternos de amor, sabiendo que tú sabes las cosas de las que tenemos necesidad. Tú, Señor, te interesas en cada uno de los aspectos de nuestra vida, que aún los cabellos, Señor, de nuestra cabeza están contados y que tú tienes potestad sobre todo, Padre, y podemos descansar en ti. Así que ayúdanos a buscar primeramente el reino tuyo, Señor, su justicia, y nuestros ojos serán abiertos ante las riquezas, Señor, infinitas de tu reino, y vamos a estar seguros, Señor, vamos a estar protegidos dentro del reino. Y gracias, Padre, porque a ti te ha placido darnos el reino. Te alabamos y te bendecimos por ello. Gracias porque somos herederos tuyos, coherederos con nuestro Señor. Y vamos a estar viviendo una vida libre, Señor, de la ansiedad. Una vida llena de descanso. Una vida, Señor, llena de gozo. Una vida llena de victoria.
porque tú nos has hecho más que vencedores en Cristo. Gracias, Señor, que tú entregaste aún a tu Hijo en la cruz. Y si alguno todavía no está seguro de su salvación, en esta tarde dile: Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz para salvarme. Tú moriste en la cruz y tu sangre preciosa me lava y me limpia de todos mis pecados. Dame vida eterna, entra en mi corazón, Señor, y hazme una nueva persona. Quiero seguirte, quiero caminar contigo. Y haciéndolo, Señor, sabiendo que sabemos que tú nos has dado juntamente con tu Hijo todas las demás cosas. Gracias, Padre. Todas las demás cosas nos las entregaste juntamente con tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.